Déjenme poner también esto. Voy a bajar el volumen. Okay. Hermanos, vamos a estar en el libro de Jueces. Hoy día vamos a estar hablando de los jueces, 3 jueces. Ayer hablamos del juez de Gedeón, nos quedamos más enfocados en él, pero ahora vamos a avanzar con 3 más, que es Toala, y Jair y Jafete. ¿Okay? Les invito a que puedan buscar su Biblia para que puedan seguirnos en la palabra, y si no tiene, pues les invitamos para que puedan escudriñar en su tiempo libre. Amén. Bendiciones, hermanos, a cada uno de los que están atrás de pantalla. Bienvenidos. Vamos a empezar con una pequeña oración primeramente. Voy a hacer una oración pequeñita para poder empezar. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, porque tú eres fiel, Padre. Te pedimos que seas cubriéndonos con tu sangre preciosa, poderosa, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, y que seas tu Espíritu Santo de Dios dándonos revelación, discernimiento, entendimiento en tu palabra bendita, Padre. Que toda palabra, Padre Santo, sea, Señor, penetrando lo más profundo de nuestra alma, nuestro espíritu, Padre, que discierne nuestro corazón, nuestra mente, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Te pido que pases carbón encendido por mi boca, Padre, y todo lo que hable, diga, Padre, sea, Padre Santo, guiada y dirigida por tu Santo Espíritu, Padre. Y en esta mañana, Padre, espérense, un minuto, que tengo que traer algo. Amén. Vamos a empezar la lectura en Jueces 9, pero no voy a leer todo Jueces 9 porque se trata de acerca de la continuación del linaje de Gedeón, y no estamos leyendo lo que pasó después, pero sí involucra para conectar a los otros jueces. Pero les voy a dar como un resumen más o menos de lo que pasó después que murió Gedeón. Pues dice que tuvo muchos hijos Gedeón y muchas esposas, pero dice que se levantó Abimelech, que fue un hijo de Gedeón, pero que él hizo de gobernar a todo Israel, pero causó muerte, o sea, mató a... Vamos a ir a verificar. Jueces 9. Hizo de matar a sus hermanos, a sus 70 hermanos. Mató a 70 hermanos para él coger y ser como el gobernador, el rey, y gobernar ahí en Israel. Sabemos que todo lo que hacen aquí en la tierra, pues él recibió también una muerte fea, y fue en Jueces 9:53 está dando qué le pasó. Y dice la palabra así, le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice entonces Abimelech lo siguió para atacar en la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. Enseguida él le dijo a su joven escudero: saca tu espada y mátame, que no se diga que una mujer mató a Abimelech. Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió. Cuando los hombres de Abimelech lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. De esta forma Dios castigó a Abimelech por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad. Así que cumplió la maldición de Jotán, hijo de Gedeón. Nos está hablando el capítulo 9 de Jueces. Está hablando cómo él atacó a todo Israel, cómo él estaba gobernando y cómo él gobernó, porque él gobernó por unos 3 años, no gobernó por tanto tiempo, gobernó por 3 años, pero en esos 3 años hizo muchas cosas malas, pero él perdió la vida, le quitaron la vida por causa de una mujer. Y aquí lo está diciendo, aunque él no quería que sepan todo el mundo, pero porque dice que en el último tiempo dijo que le matara a un hombre, porque no quiere que sepa que una mujer lo mató, porque dice que la mujer le botó esa piedra en su cráneo y que le dijo que le acabara de matar, pero realmente la que le mató fue una mujer. Y aquí vemos el castigo que cae. Alguien que está luchando, como dice, que mata por espada, también muere por espada. Es parte de una maldición que cayó sobre el hijo de Gedeón, porque no hizo nada bueno después de la muerte de Gedeón. Mató a sus hermanos y él quería como ser gobernante, como un rey, pero cuando no viene del Señor, no es del Señor. Amén. Vamos a continuar ahora en el 10, en Jueces 10, que vamos a empezar con el juez que es Tola. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola, hijo de Paú, hijo de Doba, era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Él fue un juez que gobernó por 23 años. No hay más información de él, pero cogió después que murió Abimelech. Él gobernó 23 años, y cuando dicen gobernó 23 años es que el pueblo de Israel estaba tranquilo, estaba quieto. Estaba sujetado a las enseñanzas, a la palabra, no estaban en pecado. Cuando había un juez levantado en Israel, había esa perseverancia, había esa creencia que solo creían en un solo Dios, no dejaban que se contaminara cuando había un juez. Vamos a continuar. Dice que ya se murió y dice que después de la muerte de Toala, Jair de Galad fue juez. Y aquí en esta parte podemos ver que enseguida fue levantado otro juez, porque ustedes saben qué es lo que pasó cuando cada juez moría. Se prostituía Israel, o sea, volvía para atrás, caía otra vez en idolatría, volvía otra vez a ofrendar, a hacer ofrendas a dioses paganos, a Baal y a Sera, y volvía a hacer eso. Pero aquí dice que enseguida levantaron a otro juez. Cuando ya murió el juez Toala, levantó a Jair Galad. Fue un juez de Israel durante 22 años. Aquí dice que él fue un juez de 22 años. 22 años, el otro fue por 23 y él fue por 22 años gobernando. Sus 30 hijos cabalgaban sobre la 30 burros y eran dueños de 30 ciudades en la tierra de Galá, que aún se llama la ciudad de Jair. Cuando murió Jair, lo enterraron en Camún. Amén.
Aquí ya está hablando de la muerte de un juez de Jair que ya murió, y aquí vemos otra vez una parte. Voy a saltarme a Jueces 10 desde el 10 en adelante. Amén. Jueces 10 de 10 en adelante. Dice: finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal. El Señor respondió: ¿acaso no le rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios y los amalecitas y los amonitas? Cuando ellos lo oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda, y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Santo. Aquí veo esta parte de clamor, porque en los otros clamores clamaban a Dios y el Señor los mandaba inmediatamente un juez para que los sean salvados, para que les sacaran de esa esclavitud, de ese cautiverio donde ellos estaban. Pero aquí la respuesta del Señor es algo como que está cansado de tanta, ¿cómo se dice? De tanta idolatría, de tanta parte que cada rato ellos vuelven para atrás y cada rato están buscando no del Señor, sino se envuelven con otros dioses, que sirven otros dioses y que son fáciles de creer en otras cosas que no son del Señor. Pero aquí dice que Él dijo: ya basta, ya no voy a ayudarles más, vayan y busquen a esos dioses, esos dioses que ustedes están adorando los salven. Santo. Y dice en el 15 de Jueces 10, 15 en adelante, dice: los israelitas rogaron al Señor diciendo: hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Santo. En esa ocasión los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galán, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpa. Los líderes de Galad se dijeron unos a otros: el primer que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galad. Vamos a continuar. Aquí está hablando que el Señor, me sorprende aquí esta parte porque me llegó al corazón y le llegó al corazón del Padre, porque dice: entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos. O sea que ellos solitos dejaron las cosas que estaban adorando, que estaban alabando a otros dioses, se arrepintieron de verdad y buscaron del Señor. Y dice: se entristeció a causa del sufrimiento que ellos experimentaban. O sea que ese clamor, y no solamente ese clamor, aquí no fue un clamor común, aquí fue una acción física, que ellos solitos sacaron esos dioses, alejaron, se limpiaron y buscaron la presencia del Señor, y estaban en un sufrimiento. Y dice que y Él se entristeció a causa del sufrimiento. O sea, que vio ese sufrimiento en sus corazones, que fue de verdad, Vamos a continuar en el 11, en adelante. Dice: Jefté era un gran guerrero de la región de Galad, era hijo de Galad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galad tuvo varios hijos, y cuando esos medios hermanos de Jeter se crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefter huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tobá. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por eso entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Gal mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tobá y le dijeron:
ven, y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear con los amonitas. Pero Jefté les respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora? ¿Que están en apuros? No. ¿Por qué te necesitamos? Contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Gala. Santo. Aquí en esta parte, cuando está leyendo, me impresiona porque aquí ellos dicen que eran hermanos. Todo Galat, y Galat no era un pueblo pequeño, era de muchas ciudades, era un pueblo grande, no era un pueblo, era casi como un país, porque ahí dice que había muchas ciudades que ellos gobernaban. Y dice que aquí estaba, tuvo un hermano, a lo último, tuvo un hermano, pienso que de otro papá, y entonces en ese tiempo, cuando las mujeres estaban con otros hombres, ya les proclamaban que eran como prostitutas, pero era los otros hermanos del padre, que eran de ese padre, pero él no era del mismo padre, pero eran de la misma madre, eran medios hermanos. Y dice que lo echaron, que lo odiaban y que lo echaron de ahí. O sea, que le dijeron que como que él no sirve para nada, que viene de una madre porque es su madre también. Que lo echaron de ahí porque estaban en la casa de su padre. Y entonces los que eran como los hijos propios de su papá, de la tierra de Galat, se quedaron ahí y le echaron a Jeter. Y veo ese rechazo, veo esa parte de falta de amor de los hermanos, entre hermanos. Pero a pesar de todo, dice que él salió adelante y se formó como dice aquí, se formó una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. O sea que, no sé cómo explicarlo, en este tiempo se formó como, no creo que fue una pandilla, pero bueno, se formaron de muchos hombres que eran fuertes y guerreros y que combatían, pero eran malos. Porque aquí dice que eran malos, pero ellos tuvieron que acudir, porque pienso que los hermanos de Galat eran más grandes que él, y pienso que Jefet era más joven. Y dice que los ancianos los llaman así. No creo que sean ancianos llamados así como de las iglesias que son ancianos. No, yo pienso que sí eran realmente ancianos. Que dice, los ancianos fueron a buscar a Jefet para decirles que les vengan a ayudar, para que le vengan a apoyar. Y la propuesta que ellos le dan y lo que le responde él es que les dice, ¿por qué me vienes a buscar? Si tú me odias, ustedes me odian, ¿por qué nos vienes a buscar? ¿Por qué me vienen a buscar? Y entonces ahí le dicen por qué le vienen a buscar. Y aquí me doy cuenta de muchas cosas. Muchas veces nosotros despreciamos a muchas personas por causa de su familia, pero tú no sabes cómo está esa persona por dentro. No sabes si la vas a necesitar más adelante. No sabes si es que esa persona va a ser de bendición para tu vida. Y no importa cómo haya salido, porque hay muchas personas y muchos varones y varonas que vienen de familias que son malas, pero que de ahí sale algo bueno. O sea, personas que son elegidas del Señor, que parecían que no iban a servir y sirven para el Señor. O sea, todo lo que vemos con nuestros ojos y que nos causa ese rechazo para rechazar a la gente, algunas veces ese rechazo no es bueno, porque necesitamos de todos necesitamos de cada uno de nosotros. Todos somos importantes, y aunque él no haya sido un hermano del mismo papá, era su hermano. Y aquí veo esa parte de una unidad que les tuvo que unir a fuerza, porque la necesidad y la opresión que puso sobre Gaza, el pueblo que le estaba atacando, era necesario que le buscaran a ellos para que le pudieran ayudar, porque pienso que era un grupo fuerte de guerreros que estaban guerreando y que tenían un poder y una autoridad en el ámbito físico para poder contraatacar a lo que le estaban oprimiendo al pueblo de Galat.
Amén. Voy a continuar leyendo para poder entender un poquito más. Estoy en Jueces 11, 9. Voy a continuar del 9. Dice: Jeter le dijo a los ancianos: a ver si entiendo bien. Si voy con ustedes, el Señor me da la victoria sobre los amonitas. ¿De veras me harán gobernador de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo. Contestaron los ancianos: prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jeter fue con los ancianos de Galaad y el pueblo y lo proclamaron gobernante y comandante del ejército en Mizpa. En presencia del Señor, Jeter repitió lo que les había dicho a los ancianos. Santo, eso fue proclamado, pero poderosamente, porque fueron ya le nombró gobernante, comandante de del ejército de ahí, y con toda la gente. O sea, todo fue como hecho, como se dice aquí en la actualidad, fue legalmente todo. Vamos a continuar con el 12. Dice: luego Jeter envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jeter: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río de Arnón hasta el río de Jaboc, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélveme mi tierra pacíficamente. En respuesta a Jeter, él envió al rey amonita el siguiente mensaje: esto es lo que dice Jeter: Israel no robó ninguna tierra, ni Moab ni Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirles que les permitieran pasar por esa tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron a los mismos reyes Moab pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rondeando por el desierto. Los territorios de Edom, Moab, viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab, acamparon alrededor y al lado del río Amón, pero ni una sola vez cruzaron el río Amón para entrar en Moab por el Arnón. Era la frontera de Moab. Después Israel envió mensajeros al rey Sedom de los amorreos, quien reinaba desde Hezbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sedom no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlos pasar por su tierra. En cambio, movilizó a sus ejércitos Hazad y atacó a los israelitas. Pero el Señor Dios de Israel les dio a su pueblo la victoria sobre el rey de Seor. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios, y nosotros nos quedamos con todo lo que el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Baal, hijo de Zippor, rey de Moab? Intentó presentarse argumentos contra Israel por territorios en conflicto. Entró en guerra con Israel. Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hebón como en los asentamientos de alrededor, hasta Arón y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río de Amón. Por eso, porque no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra. Por lo tanto, yo no pequé contra ti, bien tú me hiciste daño al atacarme.
Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amós o Israel. Pero el rey Amón no hizo caso al mensaje de Jeter, el voto de Jefet. Amén. Aquí les voy a dar un poquito de resumen de esta parte. Aquí está hablando de un rey que quiere atacar a Israel y les quiere sacar de ahí, de ese territorio. El rey Amón les quiere sacar de ahí y les dice que les devuelva su tierra, pero no puede devolver una tierra que ya fue conquistada y que ya fue atacada, porque ahí le está dando la explicación que el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando estaban conquistando las tierras y conquistando todas las tierras que les iba a pertenecer, ellos pidieron permiso para pasar por ahí. Pero los reyes de ese tiempo eran muy egoístas, no quisieron darles paso, no quisieron darles permiso. Entonces dice que se levantaron y que atacaron mejor a Israel. Entonces, por causa de ese ataque, el Señor les levantó al pueblo de Israel y mataron a todos los de ahí, y por eso fueron ya dueños de ese territorio también. Aunque no los pertenecía, el Señor les dio la victoria, porque ellos, si hubieran sido como que estaban pidiendo un paso, permitiendo pasar por su territorio, pero no los fue permitido, pero por causa de ese rechazo y de no escuchar y no dejar pasar, pues dice que hubo una guerra y los que ganaron fueron el pueblo de Israel, y por eso estaban ahí ya gobernando mucho tiempo. Y dice, fueron ya 300 años y ahorita te quieres levantar contra nosotros a quitarnos de este territorio. Ya pasaron 300 años, pero nosotros ya somos, porque el Señor nuestro Dios nos los entregó, o sea que el Señor ya les dio esa tierra. Entonces ahí dice que nos juzgue el Señor. Quien quiera hacer de meterse con el Dios de Israel, o que quieres tú poner algo aquí, le pone como en un juzgamiento para él que tome una decisión, el rey Amón. Pero dice aquí a lo último, dice, pero el rey Amón no hizo caso al mensaje de Jeter. Entonces ahí se va a levantar una parte de lucha de parte del ejército, porque ya tiene un ejército grande el juez Jeter en este tiempo, y levantan esa guerra más adelante. En el 2 se levantan esa guerra en Jeter para poder hacer las cosas correctas, porque ahorita el que ya está gobernando ya hay un gobernador y el juez se llama ahora Jeter. Son las decisiones que él va a tomar, son para todo el pueblo. Amén. Voy a leer, estamos en Jueces 11, voy a continuar leyendo el 29 en adelante para poder explicar más. Amén. La palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jueces 11, 29. En esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jeter, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluido de Mizpa en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Santo. Aquí veo un respaldo de parte del Señor, veo un respaldo de parte de Dios, que no solamente les eligieron los ancianos. Aquí dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jeter. Entonces aquí había algo no solamente que fue declarado por el pueblo, sino también que el Señor se manifestaba a través de este varón que se llamaba Jeter. Y dice que él pudo recorrer toda la tierra y estaba ya gobernando todos los ejércitos de esa tierra. Y dice, Jeter hizo un voto al Señor: si me das victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese. Ay, no, ya me acuerdo de esta parte. En esta parte, yo la leí hasta hace mucho tiempo. Hay una frase hay un versículo que dice, si vas a prometer algo, promételo, pero si va a ser algo que tú puedas dar. Pero él prometió algo que no sabía lo que iba a pasar en ese momento, era como al azar. Vamos a continuar leyendo. Así que Jeter dirigió el ejército contra los amonitas
y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Arod hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel Keramín. Desde esa forma Israel derrotó a los amonitas. Santo, los aplastó, dice. Dice, cuando Jefter volvió a la casa en Mizpa. Santo. En Mizpa, su hija salió a recibirlo, tocando un pandero y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Y cuando la vio, se rasgó las ropas en señal de angustia. Hija, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacerlo conmigo, lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. Pues iré, y le dijo Jefter, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que los jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefter. Bueno, aquí hay algo, también una enseñanza fuerte. Cuando yo la recibí por mucho tiempo hacia atrás, en la Torah está hablando acerca de los votos y habla muy correctamente de los votos y te dice, si es que tú vas a hacer un voto, hazle un voto. Si lo vas a cumplir, lo tienes que cumplir, porque el voto para el Señor tiene que ser cumplido. Y esta parte de Jefter es un proceso que él también está pasando aquí. Es un proceso que él tiene que pasar, porque cada uno de los que son llamados del Señor tienen que pasar por un proceso y tienen que aprender quién es el Dios Todopoderoso, el que le está dando la victoria, el que se está manifestando a través de él, que no es él, que es el Señor quien se está manifestando, el quien le está dando la victoria de todas estas ciudades, porque no fueron unas, fueron 20 ciudades que fueron aplastadas, dice. Pero antes de eso él hizo una promesa y le dijo, por eso cuando ustedes oren, cuando ustedes estén orando, ustedes estén haciendo de decir, Señor, yo te prometo. Eso es un voto, es una promesa. Cuando tú dices, yo te prometo que mi hijo te va a servir, o te prometo que mi hijo es tuyo, o que mi hijo estés en presencia tuya. Tengan mucho cuidado en cómo oran, y en cómo ponen en exponer su petición o exponer su voto. Aquí lo llaman voto, pero a nosotros es como decir, yo te prometo, una promesa tuya, una promesa que le estás dando al Señor, porque con el Señor no se juega. Con el Señor tú no le puedes decir, yo ya te doy a mi hijo, pero mañana dices, no, yo no te doy a mi hijo, yo pensaba, pero ahora ya no es mío, yo quiero que estés conmigo. No te lo lleves, no te lo lleves. Y en esta parte veo que Jefter aprende una lección tan grande y dolorosa, porque tocó su corazón y era su única hija, no tenía, dice, ni hijos, y era su única hija. Y dice que aquí él hizo la promesa, le dijo, si es que tú me entregas, por eso no declaren, si van a declarar algo, van a hacer una promesa, háganlo conscientes de lo que ustedes van a poder cumplirla.
porque tienen que cumplirla con el Señor. Dice, yo entregaré al Señor el primero que salga de mi casa para recibirme. Y Jethro hizo este voto al Señor. Yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme. Cuando regrese triunfando, lo sacrificaré como ofrenda quemada. Yo pienso que él no se imaginó lo que estaba prometiendo en ese momento, para decirle al Señor, hazme ganar todas estas ciudades, hazme hacer que yo lleve la victoria y que yo gane a todas estas ciudades. Te prometo que el primero que salga de mi casa, te los voy a entregar como ofrenda. Y yo pienso que en su mente pensaba que iba a ser, no sé, un animalito o algo diferente, no su hija, su única hija. Y cuando veo ya lo último que dice, que cuando volvió a su casa y vio a su hija, no solamente vino corriendo, dice que vino con pandero, con danza, danzándole a recibirle a su papá y diciéndole, te dio la victoria el Señor, y alegre. Y cuando dice que él la miró y dice, me has traído una gran calamidad, hija. Pero no era por causa de ella, era por causa de él mismo y de su boca, porque él hizo ese voto, él hizo esa promesa de entregar al primero que saliera por la puerta de su casa a recibirle, y la primera que salió fue su niña. Pero me gustó esta parte que no la mató enseguida, sino que ella pidió una petición también. Dijo que la dejara llorar y la dejara irse con sus amigas al donde dice a un valle, y que dice que ellas pasaron a solas en las colinas llorando con sus amigas durante 2 meses porque moriría virgen. O sea, porque ella no conocía a ningún hombre, yo pienso que era pequeña, no sé si era grande o era joven. No se iba a casar y no iba a tener hijos, porque la ofrendó realmente al Señor su papá. Por eso hay que tener muchos cuidados que prometes al Señor. Cuando tú estás orando, no te dejes llevar por las emociones, porque el Señor puede manifestarse grandemente y puede darte la victoria y a ti, pero no prometas nada que comprometa no contigo, sino con algo que sea que tú puedas dar y que no te duela. Amén. Voy a seguir el capítulo 12 para poder terminar esta parte hasta el 7. Voy a cerrar en el 7. Amén. Hasta la muerte de Jefter. Jueces 12. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Sofón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefter: ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Jefter respondió: yo los convoqué cuando comenzó la aflicción, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. De modo que al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? La gente de Efraín contestó: ustedes, los de Galán, no son más que fugitivos de Efraín y de Menesés. Entonces Jefter reunió a todos los hombres de Galad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefter tomó control de los bandos de río del Jordán. Cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galad lo desafiaban preguntándole: ¿eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre no lo soy, ellos pedían que pronunciara las palabras Simbolet. Si era de Efraín, diera Simbolet.
porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se le llevaban y lo mataban en los vados de Jardón. En todas mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Jefter fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Santo. ¿Cómo se dice? Todo lo que él juzgó solo fueron 6 años. 6 años duró en todo lo que él gobernó o tomó por juez en este tiempo. Lo que podemos aprender de estos jueces es algo fuerte. Los primeros 3 jueces no nos está dando tantos detalles, pero en Jefter nos da detalles tan específicos que te dejan pensando. A mí me dejaron mucho pensando, pero Tola, el primer juez después de la muerte de Gedeón, quedó Tola y viene de la tribu de Efraín. Y de ahí viene otro juez que fue levantado enseguida, que se llamaba Jair, juez, y gobernó 22 años. Casi ellos gobernaron bastante tiempo, 23, 22 años. Y Jefter se expande un poquito más, se expande su historia, porque en Tola y Jair solamente son unos cuantos versículos, pero en Jefter se expande esta parte porque hizo cosas diferentes a los otros jueces. Pero aquí dice que él fue un guerrero, un gran guerrero en ese tiempo, como lo llamaban, como un hijo de una prostituta, y fue rechazado por sus hermanos. Pero a pesar de todo eso, pienso que en su corazón hubo ese acercamiento al Señor en todo el proceso que él estaba pasando, porque no pienso que él no sufrió cuando fue separado de sus hermanos y de la casa de sus padres, de su padre, sino que fue rechazado por sus hermanos y él se fue, como decir, fuera de su país, fuera de su casa, fuera de su parentela, sabiendo que les odian sus hermanos. Y dice que él fue levantado. A pesar de eso, él continuó su vida y era un gran guerrero. Pero los ancianos, por causa de tanta opresión de los amonitas, dice que le fueron a buscar, porque ya lo conocían como era Jefter. Y pienso que ellos, los hermanos que le echaron, eran más grandes que él. Y por eso los fueron a buscar, porque él era conocido como un guerrero. En ese tiempo, la gente era conocida en la fuerza, tenían más como autoridad en la fuerza, en la lucha, en todo, en la espada, o sea, todo lo que los hombres que eran fuertes, ahí sí, en ese tiempo, los que eran fuertes, que luchaban de verdad, ellos eran como nombrados. Y pienso que ellos se enteraron quién era Jefter y fueron donde él. Y veo esa parte de que aunque ellos le hayan rechazado, él dijo que voy a hacerles de defender, voy a ayudarles. Pero no fueron los ancianos, como dice aquí, no fueron los ancianos, fueron el Señor quien puso en los corazones de esos ancianos, o sea, de sus hermanos, para que fueran a buscarle a él. Y aquí me doy cuenta que en todo el proceso de que viene Jefter a llevando adelante para hacer la victoria, el Señor les da la victoria, no se queda, aunque él todavía está como dudoso, él no se queda y pide muchas cosas para gobernar todo Israel. Le dice, ok, yo quiero esto y esto y este otro, y dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Cuando dice el Espíritu del Señor vino sobre él, es el que él ya estaba creyendo, porque no puede venir el Espíritu del Señor sobre alguien que no esté creyendo. Y sí creía, y no estoy diciendo que era un hombre de fe, un hombre que creía, porque más adelante vamos a ver que el Espíritu del Señor entraba en uno que es alguien muy famoso, que es un juez también que ya viene más adelante y que es famoso, que el Espíritu del Señor entra y entonces empieza a manifestarse y mata a muchos guerreros y los mata, pero no quiere decir que era un hombre que estaba ahí consagrado. Quiere decir que sí abría su corazón, pero que caía constantemente en pecado. Porque constantemente nosotros, y no, como les digo, no voy a decir, es que él era un pecador y él hacía de no.
se refiere a nosotros. Muchas veces nosotros caímos. Muchas veces el Espíritu del Señor no está con nosotros porque nosotros hemos estado pecando y tenemos que volver donde Él a limpiarnos para que el Espíritu more en nosotros, porque no puede morar en una vasija que está sucia, en una vasija que está con hoyos. No puede morar. Entonces pienso que hubo ese acercamiento al Señor en ese tiempo, y cuando da esta parte del proceso, porque Él tiene, todos los que vienen donde el Señor tienen que pasar por un proceso para que aprendan a adorarle en verdad, para que aprendan a buscarle de verdad al Señor, para que aprendan a ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas, que no era porque Él era fuerte, no era porque Él era un guerrero grande conocido de ese tiempo, no, era porque el mismo Dios estaba sobre Él, manifestándose poderosamente, dándole la victoria. Y el Señor no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Y aquí nos damos cuenta que Jefter, a pesar de tanta cosa que él estaba involucrado y que no era un hombre como de fe, un hombre que creía, él aprendió a confiar en el Señor y a hacer votos y a decir, ok, si el Señor me da la victoria, o sea, dudando del Dios mismo, porque cuando él está retando y diciendo, si Dios me da, si tú me das la victoria, el primero que salga te lo voy a dar. Era como que, ok, si tú eres un Dios de verdad, un Dios todopoderoso, yo te voy a dar la primera que salga de mi casa. O sea, aquí hubo una duda. Pero no le digo que hubo una duda porque él no conocía, porque en este tiempo todo el pueblo de Israel estaban como en pecado, estaban involucrados, adorando otros dioses, estaban contaminados. Y había mucha opresión por falta de entendimiento y por falta de muchas cosas. Había mucha persecución sobre el pueblo de Israel porque pecaba mucho, constantemente se volvía para atrás, volvía otra vez a adorar esos dioses ajenos, esos dioses paganos. Pero aquí, Jefet, me doy cuenta que él tiene que vivir y tiene que reconocer quién es el Dios verdadero, y le hace entender quién es el Dios verdadero, quién es el dueño de la vida y de la muerte de cada uno de los que están aquí. Y en todo este proceso me puedo dar cuenta que, porque tal vez en Abraham, que vemos casi esta situación igual, pero Abraham era diferente porque Abraham confiaba en Dios. Abraham tenía una fe fuerte, es el padre de la fe, pero él, a pesar de todo, del voto que hizo, él cumplió su promesa y él aprendió a confiar en el Señor y aprendió a creer en el Señor. Cuando eres llamado y aunque no hayas tenido ese encuentro con el Señor y no sepas quién es tu Dios, el Señor te demuestra quién es en tu vida Él. Y aquí veo esa demostración en Jefet, que el Dios Todopoderoso le enseña que Él es un Dios verdadero, el Dios de dioses, el Dios Todopoderoso que le da la victoria de todas esas ciudades, y que tuvo que cumplir esa promesa de entregar a su hija. Y podemos aprender esto, muchas cosas más, pero veo aquí el proceso, y tal vez digas es que Jefet era un guerrero que no tenía entendimiento. Todos sabían de la palabra. Déjenme decirle que todos sabían de la palabra, todo en el pueblo de Israel sabía de lo que fue sacado con mano fuerte de Egipto. Todos ellos sabían de la palabra. No estaba escrita, pero ellos sabían porque había pasado de generación a generación. Pero ellos ya no confiaban, no tenían fe, su fe era débil. Entonces por eso caían en esos dioses paganos. Y por eso al empezar, cuando estábamos leyendo el capítulo, ¿cuál fue el capítulo? 10, que le confronta el Señor y les contesta y les dice de una forma que dicen, ok, ¿por qué me están pidiendo ayuda a mí? Cada vez que ustedes se caen en opresión, en cautiverio, que vienen a oprimirles a ustedes, ustedes vienen donde mí. ¿Por qué no les piden a esos dioses que les salven? ¿Por qué me están pidiendo a mí? Y veo esa parte de confrontamiento con el pueblo de Israel, que el Señor está cansado de que el Señor los ayuda. Él escucha el clamor de su pueblo y Él se manifiesta porque manda jueces constantes. Hasta aquí hemos visto
estos jueces, bastantes jueces aquí que manda el Señor. La misericordia del Señor yo la veo aquí. Ya ha mandado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahorita ha mandado 8 jueces. Y en esos 8 jueces, cada vez que se muere cada juez, vuelven otra vez a pecar, vuelven otra vez a la idolatría. Y a mí esta parte de jueces me trae la historia de Oseas. Israel es esa mujer que vuelve otra vez donde sus dioses, vuelve otra vez atrás. Y veo en los jueces manifestado la misericordia del Señor, porque a pesar de que estén con otros dioses, prostituyéndose Israel, Él manda y levanta a otros varones en el espíritu para que salven a Israel de tantos cautiverios, de tanta persecución. Y veo mucha misericordia. Yo pensaba que había aquí misericordia, o sea, en este tiempo que es de gracia, pero aquí en jueces veo mucha misericordia, porque constantemente pasan 20 años, 40 años y vuelven otra vez para atrás. Y cada juez que se muere, veo que cae el pueblo de Israel y otra vez vuelven a los dioses ajenos, otra vez vuelven a eso. Y no es que no tengan la palabra, sí tienen la palabra. Sí tienen la palabra, porque aquí dicen que sí creen, que ellos saben la historia de cómo sacó al pueblo de Israel de Egipto, saben la historia. Por eso digo, la palabra no solamente sirve para escuchar, sirve para que la apliques en tu vida, para que la vivas en tu vida, porque si solamente eres oidor, escuchador de la palabra y te sabes todo y no aplicas en tu vida, pues te vas a dejar caer. Constantemente estaban caéndose y caéndose, embarrándose, ensuciándose, y el Señor levantándolos, limpiándolos, levantando otra vez haciendo de levantar varones para que sean rescatados. Israel amaba y sigue amando. El amor del Señor sigue manifestándose constantemente, y veo el amor del Señor en estos jueces, porque a pesar de que le abandonan al Señor, lo dejan a un lado, lo echan a un lado, el Señor escucha el clamor del pueblo y manda otra vez otro Salvador, otra ayuda, otro juez, para que sea levantado, sea liberado de los que le están teniendo, de los que lo están oprimiendo, de los que les están esclavizando, de los que les están sometiendo. Pero no es un castigo, no es un castigo del Señor. No es un castigo, vuelvo y repito, porque dicen, es que es un castigo del Señor porque se están portando mal. No, no busques ese versículo, pero ahí en la Torah está diciendo lo que tú traes para tu vida. Si tú sirves al Señor, si tú haces la voluntad y sigues todos los mandamientos y todos los mandatos que te manda el Señor, tú vas a recibir bendición. Entra bendición a tu casa, si no quieras, si tú eres obediente. Pero si tú haces lo contrario, te vas, te sales, no haces caso a la palabra del Señor, ni la palabra, los mandamientos, y te vas y te prostituyes, o sea, te vas y estás con otros dioses ahí, con otra gente mezclándote, porque empezó desde el principio, desde que ya murió Josué. Dice que los demás se involucraron, se casaron con las mujeres que no tenían que haberse casado, no se casaron con el mismo clan, o sea, con las mismas tribus que dijo el Señor, y ahí cometieron un gran error porque se metieron con otro, con yugo desigual. Desde aquí ya hubo esa parte de desborde de la gente, que se mezcló con la gente y que se dejó mover por el corazón, porque ya no mandaban, porque cuando decían, ustedes van a matar a esa ciudad, pero maten a todos, no dejen a nada. Ellos tuvieron compasión y se dejaron llevar por sus emociones. Dijeron, ay no, pobres mujeres, tan bonitas, tan lindas, mejor que sean nuestras esposas. Y en vez de que ellos pasen al Dios verdadero, ellas les contaminaron y les hicieron que hicieran de idolatrar a sus dioses. Entonces, en la palabra está diciendo que si es que tú haces lo contrario y buscas otros dioses y vas por otros caminos, pues la maldición tú mismo te las estás trayendo. No es
El Señor que está trayendo ese castigo, trae ese castigo porque ya está escrito en la Torá, está dicho en la Torá, que si tú vas por a otros dioses y estás fornicando, pues tú nada bien va a estar abierto, no se cierra toda puerta, va a haber pobreza, va a haber escasez, va a haber saquía, va a haber robo. Y aquí pasó en todas estas partes de los jueces que vemos, hubo saquía, les mandaban, hasta fueron a vivirse en cuevas porque ya fueron quitadas todas sus tierras, fueron a vivir en cuevas, hicieron hoyos para vivirse ahí, y aún así los moabitas creo que eran que iban y saqueaban todos sus productos, robaban todos sus animalitos, todas sus cosechas y les dejaban sin nada. Dice que eran como langostas, eran como no son langostas, eran como chapulines, saltamontes, que iban y saqueaban todos sus cultivos y les dejaban sin nada. Pero era porque hay una palabra escrita, hay lo que dijo el Señor aquí, que si es que hacen las cosas bien y hacen la voluntad del Padre, van a ser bendecidos, puertas del cielo se van a abrir. O sea, hacen lo contrario y es lo peor, porque va a venir escasez, va a venir muerte, va a venir robo, va a venir todo. Ese versículo tengo que sacar porque esta parte va aquí muy, muy, muy fuerte aquí, que va diciendo por qué. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hay tanto muerte? ¿Por qué hay tanto esto? Es porque solamente están escuchando y no lo están viviendo la palabra del Señor. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí. Mañana vamos a continuar con los últimos jueces. Creo que ya no hay unos últimos jueces que sean tan largos, pero sí hay un juez que es muy largo. Y se trata del más conocido que ya conoce, que se llama Sansón, y con eso cierran todo porque ya no levantan más jueces, ahí se acaba. Ya tantos años, tantos siglos pasando levantando jueces y el pueblo seguía pecando. Pero bueno, aquí podemos aprender muchas cosas. Aprendimos del voto. Aprendemos que cuando el Señor te llama, te alista, te adiestra. Cuando el Señor te llama, te fortalece y te da la victoria. Y te enseña quién es Él. Te enseña realmente quién es Él. Deuteronomios 28, si quieres tener Deuteronomio, si está en la Torah, está de la maldición y la bendición. Y esto aquí se refleja tanto de la maldición, porque ellos caen cada rato en idolatría. Y no es un castigo del Señor, es un cumplimiento de la palabra, porque el Señor es como algo que te está diciendo y no se va a retractar, porque es Dios, es como la bendición, es como la promesa. Aunque hagas lo que hagas, la promesa se va a cumplir. Y es lo mismo, la bendición con la maldición. ¿Tú qué quieres, la bendición o la maldición? Si quieres la bendición, tienes que hacer lo correcto, tienes que hacer cosas buenas ante los ojos de Dios. Pero si no, pues haces todo lo contrario, todo lo que no le agrada al Señor. Amén. Tengo que sacar ese versículo. Bueno, no es un versículo, creo que son muchos capítulos. Amén. Voy a cerrar, no sé si hay alguien nuevo ahí que quiera recibir al Señor como su Salvador, que te está llamando en este tiempo, que ya no quiere que sigas viviendo en esa vida, que Él quiere guiar tu camino, quiere... Ay, déjenme ver que se salió el paso. Te invito para que hagas el plan de salvación hoy día. Amén. Y puedas hacer una oración juntamente conmigo. Pero voy a hacer una oración para poder cerrar la palabra en esta mañana. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, Padre. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Señor, día con día, Padre. Porque a pesar de todo, Padre, tu misericordia, Padre, se manifiesta constantemente, Padre. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, Padre. Con ese mismo amor, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana, porque tú eres bueno, eres fiel, Padre. Te pido que toda palabra, Padre Santo, que haya llegado al corazón de tus hijos, Padre, sea sembrada como una
tierra fértil, Padre, que haya fruto en abundancia, Padre. Sabemos que tu palabra no regresará vacía, Padre, que vendrá con fruto, Padre. Y sabemos que tu palabra es penetrar lo más profundo de su alma, su espíritu, Padre, que trae ese discernimiento, esa revelación a tus hijos, Padre. Y sé, Señor, que tú estás obrando, Padre. Yo sé, Señor, que tú estás topando corazones, Padre, y dándoles esa sensibilidad a cada uno de tus hijos, Padre. Te pido,